Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección que supone que ya se conoce de una u otra manera el procedimiento general de cálculo de resistencia de engranes según el método de la AGMA aplicado a engranes rectos, se va a desarrollar un ejemplo de cálculo de una única pareja de engranes del mismo material. En otras lecciones previas se pueden repasar algunas de las factores de influencia que se ven acá, pero también en esta ocasión se van a repasar los cuadros, las tablas y algunos de los criterios que aplican o excepciones que aplican justamente para tener una idea de las limitaciones de los resultados que se van a obtener. Como les decía, es un ejemplo de cálculo. Entonces tenemos unas condiciones iniciales generales, de nuevo, para una pareja de engranes rectos que tienen las proporciones que ustedes ven al lado derecho, en donde son con características geométricas bastante convencionales, un tamaño de diente de paso diametral 4, ángulo de presión de 20 grados, son engranes rectos, entonces no tienen ángulo hélice. El ancho de cara, el espesor de los engranes, es de 2.75 pulgadas y se han fabricado con una calidad relativamente baja para aplicaciones comerciales, un índice de calidad de 6, con un acero convencional, nada especializado, que se lleva a una dureza superficial promedio Brinell de 280. Se usa en este caso, el caso de que esto ocurriría dentro de una de las etapas de reducción de un molino de caña y precisamente eso es lo que nos hace esperar una posible sobrecarga como de un 65% en el torque que tienen que transmitir por los golpes, vibraciones que puede haber en esa aplicación. Es un molino, no es un molino de piedra, es un molino de caña de azúcar, pero siempre habrá cierta sobrecarga. Trabaja a temperatura ambiente y vamos a suponer que se quiere diseñar para una vida útil de 8.000 horas. 8.000 horas, recuerden, es más o menos un año de operación completa, seguida 24/7, que no es el caso en la mayoría de las máquinas. Entonces, en realidad, la vida útil va a ser de varios años, suponiendo que de verdad tenga que llevar todo el tiempo esa potencia de 35 caballos, que puede o no ser el caso. Entonces, todo esto está dentro del método de la AGMA, ¿verdad? Que tiene sus imprecisiones y de nuevo, no es más que una estimación de la condición probable de falla. Entonces, el procedimiento general que ustedes ven acá implica em, obtener unos parámetros intermedios, factores de corrección, estimar los esfuerzos, son esfuerzos nominales, no esfuerzos reales, estimar los esfuerzos y compararlos con la resistencia según nos la da la AGMA. Entonces, con eso se puede obtener el factor de seguridad del engrane crítico, que usualmente es el menor. En ocasiones hay que verificar el engrane mayor. Eso lo comentaremos con un poquito más detalle hacia el final de este desarrollo. Entonces, recuerden que los parámetros iniciales implican, sobre todo, obtener el diámetro de paso para poder calcular la velocidad de paso, ¿verdad? La velocidad tangencial de avance del diente que se requiere conocer para verificar si el índice de calidad es apropiado para manejar esa velocidad de paso y también, por supuesto, para obtener el valor de la carga efectiva en el diente, la carga transversal en el diente. A todo esto, los otros parámetros de operación que hay que comprobar sería la relación de ancho de cara, si fue correctamente escogido el F, el ancho de cara, y de acuerdo a la vida útil que se ha seleccionado,
entonces obtener el número de ciclos de carga en el engrane crítico, en este caso el engrane menor probablemente, pues ser el que gira más rápido. Entonces, ¿cuántas veces va a recibir una carga el diente de cada uno de los dientes de ese engrane? Dependerá de su velocidad y de su vida útil. Entonces, esos son los principales, aunque como van a ver más adelante, hay otros secundarios que se requieren. Estos son los importantes para efecto de estimar los esfuerzos. Con eso necesitamos, antes de calcular esfuerzos, obtener los factores de corrección o los factores geométricos, los factores relacionados con el material, el comportamiento del material a la fatiga, en términos de la influencia del número de ciclos en su resistencia a la fatiga superficial o la fatiga por flexión, y aplicar los factores de temperatura y de confiabilidad según corresponda. Estos últimos dos no son exclusivos del cálculo de engranes, aplican a casi cualquier cálculo en donde el material va a cambiar su resistencia con la temperatura o se requiera algún factor que cubra la confiabilidad de los datos de resistencia a los que se tiene acceso. Entonces, con eso ya se pueden calcular los esfuerzos. Esas son las ecuaciones aplicables de la AGMA, que en su versión más reciente, esos esfuerzos nominales, los esfuerzos de referencia, los llaman a veces número de esfuerzo flexionante, el sigma AT, y el número de esfuerzo por picadura o esfuerzo de contacto, el sigma AC. Entonces, ahí como pueden ver están presentes los parámetros dimensionales de operación y de corrección que acabamos de mencionar. Con eso podemos pasar a estimar la resistencia para poder comparar esa resistencia con los esfuerzos nominales. Entonces, aunque son esfuerzos nominales, son esfuerzos de referencia, no el esfuerzo real que ocurre, justamente se comparan con también la resistencia AGMA. Entonces, esos dos esfuerzos sí son comparables. Entonces, hay que calcular el esfuerzo nominal, calcular la resistencia de ese material y con eso ya se puede calcular el factor de seguridad global. Pero como tenemos dos modos de falla, el de flexión y el de picadura, tenemos que calcular los dos, verificar los dos y de ellos escoger el mínimo factor de seguridad. Entonces, en ambos casos se compara la resistencia con el esfuerzo nominal. Eso nos va a resultar en dos factores de seguridad, el de flexión y el de contacto, y el que aplica, el global, sería el menor de esos dos. Entonces vamos a tener un factor de seguridad ya que aplica a la transmisión, a esa pareja de engranes, y un modo de falla. El que tenga menor factor de seguridad ese es el modo de falla. Puede ser que el modo de falla primario dominante sea flexión, puede ser que sea contacto, dependiendo de cuál de los dos evidentemente sea menor. En caso de que el engrane mayor, que gira más lento, entonces tiene menos ciclos de carga, y tiene un factor geométrico que no afecta tanto el valor del esfuerzo nominal, em, si es del mismo material, entonces no hace falta verificarlo. Si es un material diferente, tiene resistencia diferente, entonces sí hace falta verificar el engrane mayor. Pero, como recordarán de las condiciones iniciales, que las volvemos a poner acá, los dos engranes son del mismo ancho de cara, mismo material, el mismo acabado, en este caso, en términos de dureza superficial, y entonces las condiciones son idénticas para los dos, salvo, por supuesto, la velocidad de rotación. Entonces, esa velocidad de rotación hace que el engrane menor va a sufrir más ciclos de carga, o sea, va a fatigar antes, por un lado, y por otro lado está la geometría. Los dientes del engrane menor van a generar un concentrador de esfuerzos, están asociados a un concentrador de esfuerzos mayor que el del engrane de más dientes.
Su geometría es tal que la concentración de esfuerzos es mayor. Entonces, por esas dos razones, el engrane crítico es el piñón, o sea, el engrane menor, que en este ejercicio vamos a llamarlo N1. Entonces, para N1, según estas condiciones iniciales, tenemos estos parámetros geométricos que ustedes ven acá y de operación. Como les decía, los más importantes para efectos del cálculo son la velocidad tangencial, la velocidad de paso, y la carga transversal. Todos estos números que ustedes ven acá están calculados con el sistema inglés de unidades, aplicando los factores de corrección, de conversión correspondientes. Entonces, como pueden ver, dado que es paso diametral 4, esos son dientes relativamente convencionales en una aplicación industrial, tienen una altura de más o menos media pulgada, y que está girando a esa velocidad de 1250 revoluciones por minuto, que lo convierte en esa velocidad de paso que ustedes ven ahí de 1882 pies por minuto. Esa es la velocidad de paso tangencial del diente, gracias a el tamaño de ese engrane. Es un engrane de unas 6 pulgadas de diámetro aproximadamente. Entonces, la potencia que ese engrane va a llevar es lo que nos lleva a que la cara transversal, entonces, son de más o menos 614 libras. En esto hacemos nuestra primera comprobación a través del cálculo del paso circular, que es de 0.78 pulgadas. Entonces podemos comprobar la relación adimensional que aparece ahí, esa relación de ancho de cara, alfa, que necesariamente tiene que estar entre 3 y 5 por recomendación de muchísimos manuales de taller, manuales de diseño, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en este caso, sabemos que tiene que estar en 3 y 5. En este caso, nos da exactamente 3.5 esa relación de ancho de cara. Entonces, estamos dentro del ámbito. Estamos como del lado más bajo, pero no es problema, estamos dentro del ámbito. Y por último, como pueden ver ahí abajo, como el engrane menor toca el diente del engrane mayor una vez por revolución, entonces básicamente eso quiere decir que por cada revolución del engrane menor va a sufrir un ciclo de carga, una carga lateral que le genera flexión y esfuerzos de contacto al diente. Entonces, la vida útil en horas multiplicada por la velocidad de rotación nos da justamente el número de ciclos que él va a sufrir durante su vida útil. Tenemos que aplicar el factor de 60 justamente para pasar las horas de la vida útil a que sean compatibles con los minutos de las revoluciones por minuto. Entonces esos ciclos de carga son simplemente un número entero, no tiene unidades, son 6 por 10 a la 8, 600 mil millones de ciclos de carga que sufre el engrane durante su vida útil. Entonces, esos son los parámetros intermedios. Ahí están las ecuaciones asociadas con todos los factores de conversión por si quieren revisarlos o hay algún error. Posteriormente, lo que sigue es encontrar el valor de ese montón de factores que ustedes ven ahí. Tal vez los más importantes en términos numéricos son el factor dinámico, el KV, y como verán más adelante, también el factor geométrico por contacto y el factor geométrico por flexión tienen buena influencia. Por lo demás, cada uno de estos factores sale de una correlación, de una gráfica, de una ecuación, a veces opcional, eso ya depende de cada quien, o simplemente pueden usar su propia correlación, digamos que hayan extraído, que hayan generado de una gráfica y la hayan convertido a una ecuación.
En este desarrollo, como se trata de explicar el ejemplo de cálculo, entonces vamos a utilizar una visualización a través de las gráficas, pero no es que esa es la única manera, al contrario, muchas veces estas gráficas tienen una ecuación ya asociada, o se puede desarrollar o se puede conseguir en alguna norma o en algún manual de diseño o alguna publicación ya conocida por ustedes. Entonces, este es el caso del KV. Entonces, el KV lo sacamos justamente de esta gráfica o de una ecuación, como les decía, según la velocidad de paso, la velocidad tangencial del diente real, en este caso los 1882, y el índice de calidad, que en este caso, pues justamente es de 6. Entonces, esas son las condiciones que ingresamos, como la velocidad de paso es justamente 1882 pies por minuto. Escogemos la escala inferior de la velocidad de paso y subimos hasta la curva del índice de calidad 6 y nos movemos a al eje vertical para leer directamente el valor del KV y lo registramos. Esto no es lo único que tenemos que extraer de este cuadro. Lo otro que nos interesa es verificar que la velocidad de paso de nuestro engranamiento corresponde a que está respetando la velocidad máxima recomendada para ese índice de calidad, para esa calidad de engranes. Entonces tenemos que irnos al extremo de la curva. En este caso, como el índice de calidad es 6, tenemos que ver hasta dónde llegó justamente esa curva, que es de 3.990 pies por minuto. Entonces vemos que afortunadamente no tenemos problema, estamos bien por debajo de esa velocidad y podemos seguir adelante con el proceso de cálculo. El que sigue trata de tomar en cuenta el efecto del desalineamiento en la durabilidad del engrane, tanto en su componente de qué tanto se maltrata el engrane debido a su ancho. Un engrane más ancho tiende a ser más sensible a desalineación, por un lado, ese es el CPF, y después está la calidad del bastidor, o sea, el chasis que sostiene los cojinetes que sostienen el eje que está en el que está montado el engrane. Entonces es como decir quién sostiene el engrane, cuánto afecta, ese es el CMA, y cuánto afecta el ancho de ese engrane, que es el CPF. Entonces, de nuevo, les insisto, a cada una de estas curvas hay una ecuación asociada, se puede utilizar para calcular con predicción los subfactores, y entonces acá lo estamos mostrando nada más en forma gráfica para visualizar el proceso. Entonces necesitamos el ancho de cara, que está dado, el diámetro de paso, que lo calculamos. Importante que esto es siempre el diámetro de paso del piñón, no de la rueda, es el diámetro de paso del piñón. Y nos piden además calcular la relación entre el ancho de cara y el diámetro del piñón. En este caso queda más o menos 0.5 para ingresarlo en la ecuación o bien seleccionar la curva si se va a hacer gráficamente. Entonces, como pueden ver, ese subfactor se puede leer acá, que es aproximadamente 0.04. Ese subfactor es el CPF. Ahora necesitamos el otro, que es el CMA, que es de igual manera una ecuación como las que ustedes pueden ver ahí, o lo pueden leer directamente de la gráfica. Es irrelevante. El asunto acá es que entramos con el ancho de cara y con un tipo de bastidor. Como pueden ver ahí, hay 4 opciones: extra precisión, precisión comercial o abierto. En este caso es una transmisión convencional, entonces sería ya sea en engranes abiertos o calidad comercial, no es nada especial como para una máquina herramienta o equipo de precisión o de alta velocidad. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos, pero
hemos dicho que los engranes estaban apoyados cada uno con cojinetes a ambos lados. No están emboladizos esos engranes, sino que están apoyados a ambos lados, entonces eso quiere decir que es una configuración cerrada. Entonces, esa es la curva que se escoge en este caso, comercial, cerrado con un ancho de cara del piñón de 2.75 pulgadas y se lee el valor correspondiente de 0.17. Entonces, el factor de montaje implica la suma de estos dos factores a la unidad que finalmente resulta en 1.21. El siguiente factor es el de sobrecarga. Esto es una especie de factor de seguridad que uno se da para poder proteger la transmisión, o mejor dicho, proteger el cálculo casi. Es como una especie de factor de seguridad, pero el concepto es ese, considerar el efecto de las variaciones en el par de torsión que el impulsor entrega, el motor, la entrada de potencia en la transmisión, y lo mismo los impactos, las vibraciones, los trabonazos que puedan ocurrir en la máquina, en el proceso, a quien la transmisión está alimentando. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en esta columna una lista de impulsores, más o menos, característico de una cierta uniformidad, y en la otra coordenada, en la coordenada horizontal, tenemos más bien de la máquina que está consumiendo esa potencia. Entonces, con algunos ejemplos, definitivamente no exhaustivos, pero de más o menos como qué tipo de máquina se usa a la entrada y a la salida para asociarlo más o menos a ciertos factores de sobrecarga. En este caso, podríamos escogerlo de esta gráfica muy resumida, esta matriz muy resumida, o también podemos utilizar el dato de entrada, que es que ya la aplicación nos dio un dato, nos dijeron que la sobrecarga esperada era de 65%, entonces perfectamente razonable elegir un factor de sobrecarga de 1,65 correspondiente. Pero de una u otra manera es mucho una cuestión de estilo, de acceso a datos, acceso a una referencia, simplemente a una recomendación de una persona con más experiencia en cálculo o en operación de transmisiones o de maquinaria. En este caso, ese factor de sobrecarga, vamos a tomarlo como 1.65. El factor de tamaño, por otro lado, si es más directo, es simplemente un cuadro similar a ese, extraído de la norma AGMA, en donde tratan de considerar el efecto del tamaño, ¿verdad? De desviarse de los tamaños normalizados de laboratorio que se utilizaron para generar las correlaciones experimentales de la AGMA, y cómo desviarlo de acuerdo cómo se desvía de acuerdo al tamaño de diente. Entonces, como pueden ver, para tamaños de diente muy grandes, o sea, paso diametral pequeño, el factor de tamaño se vuelve también grande. Si los dientes son relativamente pequeños, pues simplemente el factor de tamaño no afecta, no está contribuyendo de ninguna manera a la imprecisión del cálculo. En el caso de paso diametral 4, se lee directamente de la tabla el factor de tamaño de 1.05. El factor de borde lo que trata de hacer es considerar cuál es la proporción entre el espesor de este aro, si es que el engrane lo tiene, si es un engrane sólido, pues no hay aro, entonces el factor de borde no aplica, sino es cuando esto se acerca, cuando este espesor se acerca a la altura del diente. Básicamente, si este espesor es mayor a un 1.2 de la altura, no hay que considerarlo, como pueden ver acá. Si la relación de respaldo, que es justamente esa proporción que les acabo de comentar, es mayor a 1.2,
ese factor de borde es unitario. Y si no lo fuera, pues ahí está la ecuación, o lo pueden leer de esta gráfica o alguna equivalente. El asunto es que ese factor de borde, en este caso, no necesitamos considerarlo diferente de uno porque son engranes sólidos con una base suficientemente gruesa, nada más para darnos una idea de cuánto tendría que ser, en este caso, es, bueno, justamente eso, 1.2 la altura del diente, que en este caso habla de un borde de un poco más de 0.68 pulgadas, más o menos, con que el borde sea de 3/4 de pulgada en cada engrane. Entonces tenemos base, o sea, respaldo suficiente. Considerando que el engrane menor es como de 6 pulgadas de diámetro, seguramente sí habrá campo suficiente para un borde grueso. Y si no lo tuviera, pues nada, se toma en cuenta la correlación tal cual aparece acá y se calcula el factor KB correspondiente. En este caso no es así, entonces el KB es unitario. Pasando a los factores geométricos, recuerden que el factor J contiene implícitamente el factor de forma de Lewis Y y también el factor de concentración de esfuerzos por la forma, por la geometría del diente. Ahí está implícito los dos, no se ven separados, pero ahí adentro están implícitos. Entonces, de nuevo, lo podemos sacar de alguna ecuación, de alguna gráfica, de una tabla, de donde sea. En este caso vamos a utilizar, como hemos estado haciendo hasta el momento, una gráfica. Entonces, ingresamos con el número de dientes para el engrane que en este momento estamos calculando, que sería el engrane menor de 23 dientes. Entonces, ingresamos en este eje horizontal con 23 y subimos hasta aproximadamente 44 dientes para leer el valor del factor geométrico. Vean que además del número de dientes, esto está asociado a un tipo de engrane, un engrane recto de altura completa, eso se refiere a ese adendum normal, altura completa y un ángulo de presión de 20 grados. Entonces, este factor vale en este caso porque tenemos justamente el, los datos correspondientes a las condiciones en particular. Un engrane helicoidal requeriría una gráfica o una ecuación, una fuente de datos diferente. Si el ángulo de presión es diferente, pues se requiere una fuente de datos distinta a esta gráfica y así. Entonces, en este caso, ese factor J es de 0.345. El factor geométrico para contacto, aunque se llama factor geométrico, no es un concentrador de esfuerzo. Recuerden que esto es para efectos de obtener esfuerzos de contacto. Entonces, dentro de este factor geométrico está implícito la relación de transmisión, el ángulo de presión y el tipo de engrane, que si es helicoidal, que si es un engrane recto, que si es un engrane cónico. No implica concentración de esfuerzos, simplemente considera las curvaturas relativas de los dientes según su ángulo de presión y según la relación de transmisión. Recuerden que la ecuación para estimar los esfuerzos de contacto está basado en el modelo de Hertz, que son justamente dos rodillos que están en condición de rodadura sin deslizamiento y que están sufriendo una carga de compresión uno contra otro. Entonces, es, una, es un factor que considera la relación de curvaturas de diente, no es un concentrador de esfuerzos, lo que está implícito acá. Entonces, este factor I se puede calcular analíticamente o también, como pueden ver acá, se puede extraer de una tabla, de una ecuación o de una gráfica. Entonces, se ingresa primero garantizándonos que tenemos la gráfica correcta, ángulo de presión 20 grados, altura completa y que se trata de engranes rectos. Entonces ya con eso entramos con la relación de transmisión,
que es de 44 a 23, que es la forma de ingresar a esta gráfica, por lo menos, y llegamos hasta el número de dientes del piñón. Entonces, con eso se puede leer el valor de el factor I. Como voy a insistir muchas veces en este cálculo y seguramente habrán visto en otros procesos de cálculo, es muy importante recordar que nunca se utiliza el número de dientes de la rueda del engrane compañero mayor para obtener el factor I. Los esfuerzos de contacto se calculan únicamente con los datos del piñón y eso cubrirá al engrane mayor. El engrane mayor está implícito acá, como a través del dato de mg. Ahí está implícito el engrane mayor, entonces lo estamos considerando, razón por la cual no tiene sentido recalcular para el engrane mayor. El punto siguiente es el coeficiente elástico. Recuerden que eso es una correlación que ustedes ven ahí, que depende de el módulo de Poisson del engrane menor y el engrane mayor, que serían ese nu1 y nu2, y del módulo de elasticidad del material del engrane menor y el engrane mayor, que serían esos E1 y E2. Entonces, ese es el coeficiente elástico, es básicamente un grupo de constantes. Se puede calcular, evidentemente, teniendo esos datos, pero en un proceso repetitivo como estos, simplemente para las combinaciones típicas de materiales ya se han precompilado estos valores, como pueden ver en esa tabla. Entonces, para el caso de nosotros, tenemos un contacto acero con acero, el engrane menor es de acero, el engrane mayor también es de acero. Entonces, las coordenadas comunes son estas. El dato de 2300 es el que corresponde al sistema inglés, que es el que estamos usando en este caso. Entonces, serían 2300 raíz de libras por pulgada al cuadrado. Esto es un aspecto muy importante. Las unidades del coeficiente elástico son libras por pulgada al cuadrado a la 1/2 o raíz de libras por pulgada al cuadrado o lo correspondiente en el sistema internacional, raíz de megapascales o megapascales a la 0.5, a la 1/2. En este caso, lo dicho, nos da 2300. El factor de relación de durezas, en este caso, como los dos engranes son del mismo material y se han llevado a la misma dureza superficial, entonces la relación de durezas es de 1 y esta tabla muestra, este cuadro muestra, nos indica que si la relación de durezas no es mayor a 1.2, el factor es de 1, porque básicamente esa variación, esa diferencia en durezas no afecta el cálculo. Si un engrane es mucho más eh, duro que el otro, entonces ahí sí, ¿no? Más de un 20% de diferencia, entonces seguramente sí, va a afectar el valor del esfuerzo de contacto y por ende la velocidad a la que se va a fatigar superficialmente, a la hora que se va a picar uno de los dos engranes, probablemente el que tenga menor dureza, pero depende de nuevo de exactamente las propiedades de cada uno de los engranes. En caso de que se requiera, pues se usa una gráfica como esta, hay unas variantes, son un poco diferentes, que responden a diferentes materiales, diferentes relaciones de dureza y diferentes tipos de endurecimiento, que no viene al caso mencionar en este momento, pero justamente de pasada se habla de que, bueno, sí hay forma de calcularlo en caso de que sea necesario. Pasando a lo que son el efecto de la vida útil esperada. Entonces, en los factores de ciclos de carga, ya sea para flexión o para contacto,
lo que hacemos es considerar la diferencia que hay entre los ciclos de carga del diseño que uno está verificando o haciendo con los de el dato de laboratorio, o sea, la resistencia a la fatiga está asociada a un cierto número de ciclos de carga, ¿verdad? Que usualmente se establece como en 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, dependiendo del material, dependiendo de la institución o la organización que emita el dato. El asunto es que lo hacen para un cierto número de ciclos de carga, pero eso no va a coincidir con lo que uno tiene. Entonces, para eso se requieren unos factores de ajuste. En este caso en particular, entonces, tenemos 6 por 10 a la 8 ciclos de carga. Entonces, ingresamos a la gráfica que les mostraba, que tiene ecuación. Se puede hacer el cálculo con la ecuación, obviamente. Entonces, ingresamos a esa gráfica y podemos leer directamente el valor del y sub n. En este caso, elegí la curva inferior que tenemos acá en lugar de la superior, debido a que es acero grado 1, o sea, no es de calidad tan alta como grado 2 o grado 3. Entonces, mejor ser conservador y utilizar el dato menor, un y sub n menor, que entonces nos va a llevar a un cálculo más conservador. Eso es para flexión, pero tenemos una gráfica equivalente, una ecuación equivalente, datos equivalentes, justamente para el caso de esfuerzos de contacto. Entonces, la manera en que se procede es idéntica, que es justamente ingresando con el número de ciclos y leyendo o evaluando en la ecuación, como pueden ver por acá. Estas dos gráficas no son universales, son únicamente para acero. Si requieren factores YN o Z sub n para bronce o para aluminio, entonces necesitan obtener las gráficas, las correlaciones, las ecuaciones o los datos de tabla que corresponden a ese material. Entonces uno ingresa según el material y el número de ciclos. Dentro de los factores que son exclusivos para engranes están el factor de temperatura y el factor de confiabilidad. El factor de temperatura es simplemente cuando aplica una correlación entre la resistencia del material, sea afluencia, rotura, como está presentado acá, o fatiga, entre la temperatura de operación y la temperatura ambiente. Entonces, básicamente lo que necesitamos para tomar en cuenta la temperatura de operación de ese componente, sea un engrane o sea otra pieza, es tener el dato de resistencia a la temperatura de operación y compararlo con el dato de resistencia a la temperatura ambiente. Por ejemplo, para el caso de algunos aceros está la gráfica que ustedes ven por acá. Entonces, como pueden ver, para estos aceros, el A514, A588, A36 en acero estructural y el A992 y A572, según la temperatura, ustedes pueden ver acá abajo en grados Fahrenheit, entonces tenemos un KT asociado, o sea, una correlación entre el dato de laboratorio, el dato de tabla, o sea, la resistencia a la rotura en temperatura ambiente, en comparación con la temperatura de operación. Entonces, como pueden ver, ya por encima de unos 350 grados Fahrenheit empieza a ser significativa la caída, de acuerdo al material, la caída en su rendimiento. A la derecha, entonces pueden ver unos datos correspondientes, pero ya con grados centígrados, de nuevo aplicado como en general a aceros. En el caso nuestro, como esto opera a temperatura ambiente, se encuentra entre 20 y 35 centígrados, no se requiere tomar en cuenta su efecto, entonces simplemente es unitario.
El otro factor es el factor de confiabilidad. Básicamente, esto se refiere a, bueno, exactamente qué tan confiables son los datos de entrada. Datos de entrada, sea el dato de resistencia, el dato de los factores que hemos estado comentando hasta el momento, el KV, el KM, el KS, el dato, digamos, de la potencia de entrada que estamos utilizando, el dato de la velocidad, o sea, básicamente el factor de confiabilidad lo que pretende es tomar en cuenta que puede ser que alguno de los datos tenga un cierto grado de incertidumbre, una probabilidad de que esté equivocado. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, y esto sobre todo pensando en la confiabilidad del dato, de la resistencia del material, que muy pronto vamos a ver de dónde sale, em, es, bueno, justamente qué tanto me puedo arriesgar a que el resultado del cálculo sea incorrecto. Entonces, aplicando la función z, la distribución normal, entonces, como seguramente habrán visto en cursos previos de estadística, justamente para una confiabilidad del 50%, o sea, una probabilidad del 50% de que el dato esté por debajo de la media, en otras palabras, que el componente falle a una resistencia menor a la esperada. Entonces, a eso se refiere ese dato de confiabilidad. Claro, eso es para una confiabilidad del 50%. Uno no quiere una posibilidad en dos de que el cálculo esté asociado a que tal vez, con un 50% de posibilidades, la resistencia del material sea menor a la que uno usó de tabla. Uno necesita mejor confiabilidad. Entonces, justamente, eso es lo que lleva a aplicar este criterio, este factor de corrección al dato de resistencia o al dato de potencia o al dato que ustedes consideren necesario. En el caso de AGMA, ellos usan este sistema, pero normalizado, normalizado a la confiabilidad del 99%, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿de dónde proviene ese dato? Ese K sub R, según las tablas de la AGMA o algunos libros de resistencia de materiales, ¿de dónde proviene ese dato? Bueno, justamente de esa probabilidad de falla que ustedes ven ahí. Entonces, en este caso, vamos a asumir una probabilidad de un 1% de falla antes de la vida útil. O sea, eh, eso quiere decir que existe un 1% de posibilidad de que la transmisión falle antes de que termine su vida útil, aunque el resultado del cálculo que estamos haciendo nos garantice que no. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a utilizar, un 1% de probabilidad de habernos equivocado. En ese caso, el caso R correspondiente es unitario y justamente, ya que estamos hablando de resistencia, este es el dato que uno tiene que tener, del que uno tiene que tener desconfianza, ¿verdad? La resistencia. En este caso es la resistencia, según AGMA, que el material tiene. Ese cuadro que ustedes ven ahí, esa gráfica, corresponde a acero, un acero convencional y además, como pueden ver, es función de la dureza superficial. Entonces, la resistencia a la flexión de este acero va a depender de su dureza superficial y, por supuesto, de la calidad, o sea, de su uniformidad, de su homogeneidad. Y en ese sentido,
es la definición de grado, ¿verdad? En diferentes ámbitos, el término grado significa cosas distintas. En el caso de los cálculos de la AGMA, entre más alto el grado, mejor calidad, mejor homogeneidad, menos inclusiones, menos defectos tiene el material. Aquí estamos asumiendo un acero convencional, o sea, grado 1, llevado a una dureza relativamente baja para lo que un acero puede lograr, que es una dureza Brinell de 280. Entonces, aplicando la ecuación o leyendo de la gráfica, entonces obtenemos una resistencia a la flexión de 34.500. Eso no quiere decir que eso es lo que aguanta el material. Vean que esto es nada más un esfuerzo de referencia que solo sirve para compararlo con lo que nos dice en la ecuación de la AGMA, que es el esfuerzo nominal. Entonces, en este punto, también es en donde uno tiene en mente que esta línea o ese dato tiene una incertidumbre, una desconfianza de tanto por ciento. Y lo tratamos de considerar, tratamos de cubrirnos de esa desconfianza, de esa imprecisión con el K sub R. Eso era flexión y ahora lo que toca es resistencia a la picadura. Y está mal ese rótulo. Resistencia a la picadura SAC. Entonces la resistencia a la picadura la sacamos de esta gráfica, número de esfuerzo de contacto admisible. Igual ingresamos con la dureza, el tipo de acero y se obtiene el dato por ecuación o por lectura directa. La resistencia, en este caso 120.000 libras por pulgada cuadrada. Con eso ya tenemos todo lo necesario para obtener los esfuerzos nominales y también para obtener la resistencia, con lo que vamos a poder comparar un dato con otro. Podemos calcular entonces el factor de seguridad. Entonces, primero utilizando los datos de entrada que teníamos con los factores de corrección, entonces calculemos el sigma AT, el esfuerzo de flexión que ocurre en el diente, obviamente para el engrane menor, que es el que estamos calculando, y nos resulta en ese esfuerzo nominal, ese número de esfuerzo flexionante, como lo llama AGMA, de 8.300 libras por pulgada cuadrada. Por otra parte, para la pareja N1-N2, esto no es solo para el engrane menor, esto es para la pareja. La pareja, como es un esfuerzo contacto, es un solo esfuerzo para la pareja. Entonces, ahí ingresamos los datos del engrane menor, el diámetro de paso del engrane menor, el factor I calculado según los datos del engrane menor. Entonces, eso es lo que entra por acá y nos da los datos del esfuerzo contacto equivalente de la pareja o el número de esfuerzo contacto nominal de la pareja, que son 73.000 libras por pulgada cuadrada. Recuerden que estos son esfuerzos nominales, no son los esfuerzos reales, son nominales que solo podemos usar para compararlo con los esfuerzos admisibles, según AGMA. Entonces, esos esfuerzos nominales, justamente, uno no puede utilizarlos como para calibrar modelos numéricos, son solo para usarlos en comparación con estas resistencias. Entonces, aplicando de nuevo los datos que habíamos generado para el efecto, entonces resulta que la resistencia a la flexión sería de 30.000 libras, estamos sobrados en ese sentido, por encima de las 8.000 libras, y al contacto para la pareja es de 92.000 libras. Ojo que esta resistencia a la flexión solo aplica para el engrane menor, pero esta resistencia al contacto aplica para la pareja. Entonces,
Tomamos estos datos y los comparamos ya directamente en proporción. Cuántas veces más grande es el esfuerzo admisible en contraste con el esfuerzo nominal, y nos dice que tenemos un factor de seguridad para contra falla por flexión de 3.62 y uno por picadura de 1.27. Entonces, obviamente, la falla dominante es la de picadura, y ese es el factor de seguridad global, el menor. Entonces, flexión, seguramente, si fallara por flexión, sería porque la transmisión sufre un golpe o algo por el estilo. Pero si falla por fatiga, no va a ser fatiga por flexión, sino que va a ser fatiga superficial. Se va a picar la superficie del engrane muchísimo antes de que vayan a pensar en que se vaya a romper un diente, vaya a fallar un diente en la base. En este momento, uno lo que podría hacer es repetir el cálculo solo para flexión, no para contacto, solo para flexión, para la rueda, o sea, para el engrane mayor. En este caso no hace falta verificar eso porque el engrane mayor, N2, es del mismo material y mismo dureza superficial. Entonces, se da por sentado que va a tener menos ciclos de fatiga y que su concentración de esfuerzos va a ser menor. Por ende, sin duda alguna, el crítico será el piñón. Entonces, en este caso, no hace falta hacer un nuevo cálculo de flexión, pero con los datos del engrane mayor, justamente porque son del mismo material. En suma, en este proceso de cálculo les puedo repasar muy rápidamente en estas dos láminas algunas de las cosas importantes que tener en mente a nivel global. Entonces, primero, de este proceso, el factor de seguridad global es de 1.27, porque es el menor. Ese factor corresponde a falla por picadura. Por eso la falla por picadura es el modo dominante de falla. En relación a eso, como el factor de seguridad es mayor que 1, seguramente sí, eventualmente va a fallar esa transmisión y por picadura, pero va a ser después de las 8000 horas, no antes. Si el factor de seguridad hubiera sido menor que 1 por picadura, digamos que hubiera dado 0.8, 0.9, no va a fallar de pronto, no va a ocurrir en el momento, sino que va a fallar antes del término de la vida útil, porque es una falla por fatiga. Igual, aunque hubiera dado menor que 1 la falla, el factor de seguridad por falla contra flexión, no es que en el momento en que se arranca la transmisión el engrane se rompe. Es una falla por fatiga. Entonces, tendrá que transcurrir algunos ciclos de carga, 4000, 8000, 10 millones, algunos, hasta que de verdad vaya a fallar previo a su vida útil prevista. ¿Cuánto? Bueno, ya habría que cuantificarlo de acuerdo a la situación en particular, pero es algo que es muy importante tener en cuenta. El factor de seguridad es 1 contra fatiga, entonces si es menor que 1, eso no quiere decir que fallará al arranque, sino que eventualmente, antes del término de su vida útil, fallará. Y si el factor de seguridad es mayor que 1, también va a fallar en algún momento, pero va a ser después de la vida útil pronosticada o seleccionada para el cálculo. En todo esto, obviamente es mejor que se pique la superficie de los dientes a que se rompa un diente, ¿verdad? Si el engrane sufre picadura, va a empezar a hacer más ruido, va a haber como apariencia de limaduras en el aceite lubricante, o puede ser que el aceite adquiera un aspecto turbio o haya corrosión acelerada en los engranes y no están correctamente cubiertos por lubricante o alguna otra barrera contra la corrosión. Entonces,
Es preferible la falla por picadura que sea dominante y muchas veces lo es porque no es catastrófico. ¿Verdad? Se rompe un diente, probablemente vamos a tener un trabonazo, una falla catastrófica. Em, lo que estábamos comentando ya previamente, que el factor de seguridad de falla por flexión se puede calcular para el engrane menor, se puede calcular para el engrane mayor y nada más. Solo se calcula un factor de seguridad más en el peor de los casos, que sería el de picadura. O sea, en el peor de los casos se calculan tres factores de seguridad: flexión del piñón, flexión de la rueda y picadura. Picadura de la pareja, no picadura del piñón y picadura de la rueda, sino solo picadura de la pareja, flexión del engrane 1, flexión del engrane 2. Y hasta eso puede reducirse un poco más a solo picadura de la pareja y flexión del engrane menor, porque si el engrane menor y el mayor son del mismo material y misma dureza, entonces no se requiere verificar el engrane mayor, porque él no es crítico. Lo que sí es crítico es que es hora de tomarse un café.